noche de viernes, el plató de Viernes se transformó en el epicentro de un terremoto mediático que desnudó la fragilidad de un imperio construido sobre el artificio y la fama. La saga Campos, antaño un bastión de la telebasura con un glamour particular, se vio sacudida por una verdad amarga, una traición velada que dejó a toda una nación sin aliento. ¿Estás preparado para sumergirte en el abismo de la hipocresía familiar que se reveló ante millones de espectadores? José María Almoguera, recién salido de una delicada operación, se sentaba allí, un eco de vulnerabilidad en el brutal circo televisivo, con su cuerpo aún resentido y su voz marcada por el reciente calvario. Su presencia, visiblemente convaleciente, debería haber inspirado un mínimo de compasión y respeto en sus parientes, pero en su lugar provocó un zarpazo emocional que resonará en la historia más oscura de la prensa del corazón. Aquella noche, la línea entre el espectáculo y la crueldad se desdibujó de forma espeluznante, exponiendo una frialdad casi insondable. Terelu Campos, su tía, se erigió como la principal verdugo en un despliegue de furia desmedida y una agresividad que trascendía la pantalla, dejando a muchos boquiabiertos ante la crudeza de sus palabras. Con cada frase se lanzó sin piedad contra su propio sobrino, olvidando los lazos de sangre que un día juró proteger y honrar, y que el público siempre asoció a la unidad familiar. Sus palabras, como dagas envenenadas, hirieron más allá de lo superficial, perforando no solo el corazón de José María, sino también la imagen de cohesión del clan. El momento cumbre de la ignominia llegó cuando Terelu, con una frialdad calculada y una mirada desafiante, pronunció la sentencia lapidaria, mirando directamente a los ojos de José María. «Para mí, mi hermana Carmen no es lo mismo que mi sobrino». Esta declaración no solo lo desposeyó de su lugar en la jerarquía familiar, sino que lo señaló como un extraño, un paria que, en su opinión, no poseía la suficiente sangre Campos como para ser digno de su afecto o su total consideración. Fue un acto de negación pública, un rechazo brutal que golpeó con la fuerza de un rayo en un día despejado. La imagen de José María, recién operado y visiblemente frágil, recibiendo este golpe bajo en un entorno tan hostil, fue verdaderamente dantesca para la audiencia. Se notaba en su voz temblorosa, en la lentitud de sus gestos, la resaca de la anestesia aún presente y el impacto lacerante de la traición y la humillación. Pero ante la ignominia pública, él, con una dignidad herida y un dolor patente, decidió no guardar silencio, sino confrontar la hipocresía con una verdad contundente que resonó en el plató. Con una entereza asombrosa, a pesar de su estado, José María lanzó un contragolpe demoledor. «Claro que sí, lo mismo que cuando tuve un problema con mi madre, Carmen Borrego, y aquí se metió todo Dios, incluidas tú». Este zasca implacable no solo expuso la doble moral y la selectividad del apoyo familiar de Terelu, sino que también puso de manifiesto cómo ella tomaba partido solo cuando le convenía, o cuando el foco de la crítica no apuntaba directamente a sus propios intereses, o a los de sus más allegados. Fue una jugada magistral de ajedrez mediático, pero el drama no se detuvo ahí. Se amplificó con la ausencia y el desinterés clamoroso de Alejandra Rubio, prima de José María e hija de Terelu, una figura que brilló por su indiferencia. En los 6 meses previos, un periodo en el que José María no había pisado un plató, Alejandra no se había dignado ni a hablarle, ni a preguntarle por su delicado estado de salud tras la intervención, ni siquiera a enseñarle a su propio hijo. Esta indiferencia, escandalosa por su magnitud y por la inmediatez del parentesco, fue defendida con vehemencia por una Terelu completamente fuera de sí, quien llegó a rayar en la incoherencia más absoluta. Terelu, con una arrogancia desmedida y una ceguera emocional preocupante, exigió a José María que fuese él quien descolgara el teléfono y llamara a su prima para preguntar qué le pasaba. Normalizó así el vacío de su hija y la flagrante falta de humanidad de no preocuparse por un familiar directo recién operado, minimizando la gravedad de la situación. ¿Acaso la sangre Campos se ha vuelto tan líquida y egoísta que ya no une, solo divide, disuelve los lazos, en lugar de fortalecerlos en momentos de necesidad? En este circo de emociones desbocadas y reproches velados, una sombra más oscura se cernía sobre el clan. La acusación recurrente de que todo este conflicto era, una vez más, una nueva trama Campos, diseñada meticulosamente para facturar de cara a la Navidad.
Como hienas olfateando la carroña mediática, la familia parecía dispuesta a convertir el dolor ajeno y la enfermedad en un lucrativo espectáculo televisivo, un grotesco aguinaldo en un canal que, se rumorea, está al borde del recorte presupuestario, buscando cualquier excusa para generar contenido. La indignación se apoderó rápidamente de la audiencia y de los propios colaboradores presentes, cuyas caras eran un poema de incredulidad. Ángela Portero y Antonio Rossi, con miradas de estupor y desconcierto, apenas podían dar crédito a la teatralidad y la dureza de lo que presenciaban, sin poder articular una defensa coherente de lo sucedido. La incongruencia de Terelu, quien había criticado vehementemente a figuras como Isabel Pantoja por no llamar a sus hijos, o a Rocío Carrasco por su distancia con los suyos, era ahora una cruda y vergonzosa realidad en su propio hogar, una hipocresía que resonaba en cada esquina del plató. El «haz lo que yo diga, no lo que yo haga» se manifestaba en su máxima expresión, demostrando una doble vara de medir vergonzosa. José María Almoguera no se guardó nada, revelando un detalle que heló la sangre de los presentes y de quienes lo veían desde sus casas. Su prima Alejandra no solo le había hecho el vacío de forma deliberada, sino que directamente lo había borrado de sus redes sociales y de su vida. No se trataba de un simple malentendido o una efímera disputa, sino de una exclusión consciente y deliberada, una negación rotunda de los lazos familiares que solo la avaricia, el rencor más profundo o un resentimiento incomprensible podrían explicar en su totalidad. Antes de seguir desentrañando este entramado de traiciones y desplantes familiares, déjame preguntarte a ti, nuestro estimado espectador, ¿qué piensas tú de la actitud de Terelu y Alejandra? ¿Crees que la familia Campos ha cruzado ya todas las líneas rojas en su afán insaciable por mantenerse en el candelero mediático, sacrificando incluso la decencia y la compasión? Te animo a dejar tus comentarios y a suscribirte a nuestro canal, Olor a Farándula, donde la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino para ser contada. Tu apoyo es vital para seguir destapando estas historias que otros prefieren ocultar. Lo que presenciamos esa noche de viernes no fue solo un conflicto familiar entre personas públicas, fue la representación más cruda de una moral en declive, donde la compasión fue sacrificada sin miramientos en el altar de la audiencia y la conveniencia económica. El drama personal de José María, un hombre recién operado y vulnerable, se convirtió tristemente en el combustible para un espectáculo televisivo de bajo nivel, una triste estampa de la deshumanización que a menudo impera en el show business de nuestro país. La herida profunda que Terelu abrió esa noche en José María Almoguera no cicatrizará fácilmente, dejando una marca indeleble en su alma y en la percepción pública de la familia. Más allá del plató y las luces cegadoras, el dolor real de un sobrino ninguneado por su tía y abandonado en su momento más crítico por su prima, permanece, una herida abierta en el corazón de una saga. Esta es la crónica de un viernes que dejó al descubierto la verdadera naturaleza de la sangre Campos, una sangre que, paradójicamente, parece estar más diluida y fría que nunca, carente de ese calor humano que se les presuponía. Si la noche de viernes con el clan Campos nos dejó con un sabor amargo de hipocresía familiar, el segundo acto de aquella velada televisiva se sumergió en un abismo aún más oscuro, exponiendo la cruel realidad de la televisión sin escrúpulos. Lo que presenciamos con Fedra Lorente no fue un mero desliz, sino un naufragio en directo, una humillación pública que trascendió la pantalla y puso en entredicho los límites de la decencia. ¿Estamos siendo testigos de la bancarrota moral de nuestra televisión, donde la vulnerabilidad se cotiza como espectáculo? Fedra Lorente, una figura que antaño brilló con luz propia en el firmamento del espectáculo español, se presentó ante millones de espectadores no como la leyenda que fue, sino como una sombra de sí misma, atrapada en una espiral de confusión y dolor. La muerte reciente de su marido, sumada a una delicada situación personal y económica, la había llevado al plató de Viernes, en un estado que clamaba a gritos por compasión y protección, no por una exposición despiadada. Su mirada perdida y sus palabras erráticas eran un espejo de una mente abrumada. Desde los primeros instantes de la entrevista, la evidencia de que Fedra no estaba en plenas facultades mentales era palpable. Un clamor silencioso que resonaba en cada pausa, en cada divagación.
Sus respuestas, plagadas de contradicciones flagrantes, pintaban un retrato desolador de una persona desorientada y quizás manipulada. La promesa de desvelar la verdad sobre su ruina se convirtió en una tortura televisada, una vergüenza que ningún programa debería haber permitido. La narrativa de su vida, que intentaba proteger la memoria de su marido frente a la estafa del amor, se desmoronaba con cada palabra. Afirmaba que su esposo había estado con ella desde los 16 años y que siempre la amó a ella, desafiando la lógica y la cronología de su propia historia. Las fechas se mezclaban, los detalles financieros se esfumaban, y la realidad parecía mutar en una fantasía creada para aplacar una memoria quizás ya demasiado frágil para discernir entre la verdad y el deseo. La incongruencia alcanzaba su clímax cuando Fedra, con una voz que oscilaba entre la dignidad y la desolación, negaba haber pedido jamás para comer o vivir, a pesar de su ruina recién descubierta. Sin embargo, los colaboradores, con la desesperación de quien intenta sacar a la luz una verdad oculta, revelaban que el propio sacerdote que la asistía se presentaba en su casa con bolsas de comida, un gesto de caridad que desmentía cruelmente sus palabras. Esta contradicción no era una simple mentira. Era el grito mudo de una persona en apuros negando su propia desgracia ante el mundo. El intento de los colaboradores por sonsacarle información, por desentrañar la telaraña de sus contradicciones, se transformó en un espectáculo de caza y derribo. Sus preguntas, en lugar de guiarla con empatía, la arrastraban más y más hacia el fango de su propia confusión, haciendo de la entrevista una escena dantesca de escarnio público. Se notaba un esfuerzo por obtener el titular, por exprimir hasta la última gota de drama, sin importar el costo humano o la dignidad de la invitada. La pregunta, que retumba en el aire como un eco persistente, es si la familia de Fedra Lorente o cualquier persona con un mínimo de aprecio por ella debería haber permitido esta exposición. ¿Cómo es posible que se autorice la presencia de una persona tan visiblemente vulnerable en un plató frente a las implacables cámaras para ser pasto de la opinión pública? Esta decisión, sea por ignorancia o por desinterés, es un reflejo de una sociedad que valora el morbo por encima de la humanidad más básica, un triste síntoma de los tiempos que corren. La indignación de la audiencia no se hizo esperar, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de críticas feroces y comentarios mordaces contra el programa, y por extensión, contra la televisión que lo permitía. A Fedra se le nota que no está bien. No se puede permitir que llevéis a esta señora al programa. No está lúcida. Es maravilloso cómo nos está tomando el pelo. Eran solo algunos de los dardos que se lanzaban, tejiendo un manto de repulsa generalizada. La gente no solo estaba viendo una entrevista, sino una injusticia flagrante. Muchos se preguntaban quién había tangado el presupuesto del programa esa semana, sugiriendo que la precariedad económica de Viernes había llevado a la producción a cruzar una línea roja inaceptable, sacrificando la ética por la audiencia barata. La esperanza de algunos, expresada en un clamor en redes, era que alguna organización de salud mental revisara el programa y denunciara lo que está haciendo esta gente, un indicativo de la gravedad percibida de la situación y la necesidad de una intervención externa. La mirada perdida de Fedra, su agotamiento evidente y su incapacidad para seguir un hilo coherente de conversación lo decían todo. La entrevista no tenía por dónde cogerla, un amasijo de incoherencias y negaciones que no aportaba luz, sino que solo profundizaba en el dolor y la confusión de la protagonista. Los colaboradores, a pesar de sus intentos de sacar algo en claro, se vieron desbordados por la situación, impotentes ante una realidad que parecía escaparse de sus manos. El consenso general fue que Fedra Lorente se había expuesto por dinero, una verdad cruda y desoladora en el contexto de su ruina y la reciente pérdida de su marido. La necesidad apremiante, la desesperación que subyace a la falta de recursos, la había empujado a un circo mediático que, en lugar de ofrecerle un salvavidas, la hundió aún más en el fango de la exposición pública y la humillación. ¿Qué precio tiene la dignidad cuando la supervivencia está en juego? Al final de la noche, más allá de la polémica del clan Campos, la entrevista a Fedra Lorente se erigió como un monumento a la irresponsabilidad televisiva. Un recordatorio brutal de cómo el afán por el sensacionalismo puede devorar la ética y la compasión. Fue un ridículo espantoso,
no para Fedra, sino para aquellos que la pusieron en esa situación, dejando una mancha indeleble en la conciencia de la audiencia. Este episodio no solo documenta el ocaso de una estrella, sino la peligrosa deriva de un medio que, en ocasiones, olvida su responsabilidad social. La pregunta final se cierne sobre nosotros. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar como sociedad para consumir el dolor ajeno? ¿Y hasta dónde la televisión está dispuesta a llegar para ofrecérnoslo? Este episodio de Viernes es una lección amarga sobre los límites, o la ausencia de ellos, en la búsqueda insaciable del rating. Si compartes esta preocupación por la ética en los medios y por la dignidad de las personas, te invito a suscribirte a Olor a Farándula, para que sigamos dando voz a estas historias cruciales y analizando lo que ocurre detrás de las cámaras, porque solo la conciencia colectiva puede forzar un cambio real.